Vamos con el material. Esperen que lo pongo en un tamaño que se vea todo. 78. Bien, bueno. Capítulo 1, funciones. Quédense tranquilos, son las 1, ¿no es cierto? Bueno, tipo 2:10, 2:15, hacemos un recreíto de unos 10-15 minutos y después seguimos hasta el final. Esto no va a ser un continuo de 3 horas sin ningún tipo de corte. Bueno, no es este. Así empezamos, ¿eh? Capítulo 1, funciones, pero bueno, ahí no importa lo que dice ahí porque esa fue la primera clase del año pasado. Es exactamente lo mismo. Eso se los voy a después a tratar de sacar de la edición cuando se los comparta. Bueno. Ahí. Siempre llega alguien. Esto no es más que una presentación en cuanto a que cuando hablemos de funciones, las funciones de alguna manera, sin estar pensándolo, nos están acompañando todo el tiempo. Uno establece funciones, establece relaciones entre datos. Por ejemplo, podríamos querer conocer la estatura de una persona, dependiendo de su edad, o, no sé, la temperatura en alguna fecha, ya sea del mes, o la temperatura promedio a lo largo del año. Habitualmente, por ejemplo, ahora cuando nosotros compramos en Mercado Libre, ¿no es cierto?, el precio del envío, a veces también depende del peso del paquete que uno esté tratando de recibir o de enviar. Bueno, ese tipo de cosas tienen que ver con funciones. Dar un valor en función de estar dentro de un rango de valoraciones. Entonces, por ejemplo, en esta última tabla, esto está dado en dólares, por supuesto, si el peso de lo que yo tengo que enviar en algún correo se encuentra entre 0 y 1, no sabemos ese 1 qué es, supongamos que es 1 kilo, ¿no? El costo por enviarlo es de 1,22 dólares. Si lo que envío está entre 1 kilo y 2 kilos, será de 1,39. Y así uno puede leer sin ningún tipo de problemas una tabla como esta. Son situaciones en las que las funciones están presentes. Pero por supuesto, nosotros desde el lugar de cálculo 1, desde el lugar de la matemática, lo que vamos a hacer es darle una presentación, un contexto matemático, no de esa manera. ¿Qué es para nosotros una función? Yo creo que en el curso de ingreso no se dio la expresión de función. Díganme ustedes, el que haya asistido al curso de ingreso ahora en febrero, si dieron funciones. No. No. Si me escriben, ojo, les cuento una cosa. Me pasa que cuando ustedes me escriben, no siempre me doy cuenta de eso, capaz que me lo escribieron ahora. No, bueno, tampoco era. A veces no escucho el ruidito y directamente se sacan el micrófono y me hacen la pregunta. Nosotros, ¿cómo vamos a definir una función? Tal cual como está ahí en ese recuadro rojo. Y tal cual, yo ya pensando bastante más hacia adelante, pensando en la etapa final de cálculo 1, cuando uno en el examen de teoría se les pida escriba la definición de función, ustedes lo que van a escribir es lo que está ahí. Una función primero es una regla de asignación, que toma cada elemento de un conjunto de partida que se llama D y le asigna a ese elemento, a cada uno de los elementos de D, un elemento en un conjunto llamado E, que es conjunto para mí de llegada. Entonces, una función es una regla que asigna a cada elemento de un conjunto D de partida un único elemento en un conjunto E, que es un conjunto de llegada. Hace una asignación, tira flechas, ¿no? Está un poco el diagrama que habitualmente usamos como diagramita de Venn con los conjuntitos, ¿no? Entonces, acá tengo de manera genérica un conjunto al que se lo está llamando D, en el que de cada elemento de ese conjunto D va a tener que partir una flecha
flecha que va a indicar cuál es el numerito o el elemento en el conjunto de que le voy a estar asignando en esa relación, en esa regla de asignación. ¿Mm? Comentario. Entonces, esperen, esto no me salía. Este conjunto D, que es el conjunto de partida, es el que nosotros llamamos dominio. Ese es el nombre que le damos nosotros matemáticamente a ese conjunto de partida. Y el conjunto de llegada, que es este conjunto E, es el conjunto al que nosotros vamos a llamar codominio. ¿Cuál es la expresión matemática en esas formulitas que nos gusta usar tanto a nosotros que nos va a ayudar a designar a una función? La que se encuentra acá. Todo esto que es como demasiado símbolo, todo compactado, matemáticamente lo que estoy indicando es que estoy trabajando con una función que se llama f. Es muy común que el nombre que se le asigne a las funciones sea con esta letra f. En realidad es con una letra en cursiva minúscula. Habitualmente se usa ese tipo de letras. En donde acá ponemos el nombre de la función que se está llamando f, dos puntos para separar. D es el conjunto de partida, E es el conjunto de llegada. Y esta flechita lo que está indicando es que los elementos de D se están relacionando con los elementos de E. Esta expresión que está acá abajo me indica que para cada elemento del conjunto D, le voy a asignar a ese elemento uno que va a estar relacionado con él, al que le voy a dar el nombre de f de x, indicando que es el valor con el que se va a relacionar por medio de la función f. Y también es habitual llamar a esa expresión y. Entonces por eso ponemos y igual a f de x. De manera genérica, esto, ¿no? A cada x, dentro del dominio de la función, le voy a estar asignando un único valor en el conjunto de llegada al que lo voy a llamar f de x. Y de manera genérica también es y igual a f de x, expresiones que usamos nosotros. Este elemento, f de x, lo vamos a llamar imagen. Está escrito acá abajo igual, ¿no? Imagen de x por medio de esta función f. O, si en vez de llamar x a ese elemento genérico del dominio lo llamo a, ese elemento a va a estar relacionado con un elemento en e que lo llamaré f en a. Y de manera genérica también lo puedo escribir como v igual a f de a. ¿Eso qué quiere decir? Que v es la imagen de a por medio de esta función f. Importante es rescatar dos palabras en esta definición. A cada elemento del conjunto de partida le corresponde exactamente un elemento, un único, ese uno es único elemento en el conjunto de llegada. Es decir, que de todos los puntos que conforman a este conjunto de todos sale una flecha. Y esa flecha es única. No quiere decir que esa flecha a lo mejor no vaya a parar al mismo lugar también. No pasa nada. De todos los elementos del conjunto de partida tiene que salir una flecha. Y esa flecha tiene que ser única. ¿Pueden parar al mismo lugar? Pueden parar al mismo lugar. No hay problema. ¿Es una pregunta? Que escuché ruidito. ¿Quién quiere entrar que no lo acepte? Si entré, acepté a todos. No tengo a nadie en sala de espera. No veo a nadie. Que vuelva a entrar de última, que salga, que vuelva a entrar, que me aparece el ruidito. X habitualmente la llamamos la variable independiente porque X es la que pueda tomar cualquier valor dentro del conjunto dominio.
Y esa variable y la llamamos variable dependiente, porque el valor de y, como lo dice acá, depende de quién haya sido X para calcularle la imagen. Esto es demasiado genérico y me parece que la idea también es trabajarlo con el mundo más específico en el que nosotros vamos a trabajar, con funciones concretas, con una regla de asignación concreta que hasta ahora no estamos dando ninguna en particular. Pero de esta expresión, esta notación se van a tener que acostumbrar. Estos diagramitas de Venn aparecen hoy y la verdad es que no aparecen nunca más, porque todo el tiempo después vamos a estar trabajando con cosas un poquito más complicadas que un diagrama de Venn. Pero al menos para la presentación viene bien. Otras expresiones que nosotros, ya vamos a ir a un ejemplo concreto, ¿no? Para que se entienda más todavía. Una de las expresiones que usamos mucho al momento de trabajar con funciones es la definición de rango o de conjunto imagen. Dependiendo quién sea el profesor o la profesora que tengan, puede querer usar mucho la palabra rango, otros mucho la expresión conjunto imagen, pero están diciendo lo mismo. Rango y conjunto imagen es lo mismo. ¿El rango quién es? O el conjunto imagen. El conjunto que está dentro del conjunto de llegada, que está formado por todas las imágenes obtenidas con la función que estoy trabajando. Por eso, el conjunto rango o el conjunto imagen podría ser un propio subconjunto dentro del conjunto de llegada. No necesariamente el conjunto de llegada tiene que coincidir con el conjunto imagen. Puede estar estrictamente contenido, como al menos intenta mostrar el dibujito que estamos viendo acá. Para hacer un dibujo, ya que estamos con los diagramas, voy a abrir a ver si puedo abrirlo acá. Por ejemplo, sigamos por ahora con estos diagramitas que nos van a acompañar poco tiempo. Supongamos que yo pongo 1, así, pongo 3, así, 4, hago así, y acá me queda el 6. ¿No? Se me ocurre hacer eso que para mí es una función. Digo, ¿por qué es una función? Porque realmente respeta la definición que habíamos visto al principio. Al principio, sí. Dice, es una regla que asigna a cada elemento del conjunto de partida, que es el conjunto de, un único elemento en el conjunto de llegada. ¿Quién sería el conjunto de partida? El conjunto de partida es el conjunto que acá estamos llamando D, que es siempre el que aparece primero, que está conformado solo por los elementos 1, 3 y 4. El conjunto de llegada es el que está conformado por el 2, por el 5 y por el 6. Me fijo, realmente esto es una función porque de cada elemento del conjunto de partida sale una flecha. Y esa flecha es única. Si a mí se me ocurre, por alguna razón, agregar esta flechita por acá, chao. Ya lo que acabo de dibujar no se corresponde con una función, porque no puede de un elemento partir dos flechas. Y también hubiese dejado de ser una función si acá, por ejemplo, se me hubiese ocurrido dejar un número también formando parte del conjunto D, número del cual no sale ninguna flecha. Tampoco hubiese sido una función. Entonces, esto sí es una función.
Si yo preguntara, por ejemplo, para este dibujito, acá había alguien. Acá era, perdón. Si yo entro. Si yo en este dibujito les preguntara a ustedes quién es f en 3. ¿No sería 2? Sí, señor. Sí, señor. ¿Hay algún otro elemento en el dominio que lo tiene al número 2 como imagen? El 1. Sí, el f en 1. Entonces, el elemento es el 1. Y para indicarlo digo f en 1 es igual a 2. F en 4. 5. Fantástico. Ahora pregunto, ¿quién es el conjunto imagen que habitualmente la notación es im-f? Imagen de f, ¿no? ¿Quién es el conjunto imagen de esta función? 2, 5, 6. ¿Perdón? 2, 5 y 6. No. 5. El 2 y el 5. ¿Por qué? Porque este numerito que está acá, O el 6 no es. el 6 no recibe ninguna flecha. El 6 no es imagen de ningún elemento del conjunto de partida. Entonces, evidentemente, lo que estoy viendo acá es que el conjunto imagen es realmente un subconjunto del conjunto E. Y no es igual a E. No tiene por qué ser igual a E, ¿no? Esto sería un ejemplo ya más específico, más numérico, manteniendo esta expresión de los diagramitas de Venn. Bien. Una de las cuestiones que muchas veces nos preguntamos y que tenemos que saber bien es cuándo se considera que dos funciones son iguales. Y dos funciones van a ser iguales en la medida en la que no solo sea igual la ley de asignación, sino que tienen que ser igual el conjunto de partida en cada uno, el conjunto de llegada en cada uno, y obviamente que asignen las dos funciones de la misma manera los elementos imágenes a los elementos del conjunto de partida, el conjunto dominio. Si desde el momento que hay algo que encuentro distinto, chao, las dos funciones dejan de ser iguales, ¿no? Entonces una función con un dominio A y un conjunto de llegada B que se llama F va a ser igual a una función que se llama G con dominio M y conjunto de llegada N, si se cumple, obviamente, que el dominio de F sea igual al dominio de M, al dominio de G, acá, la primera condición. Si pasa que el conjunto de llegada de F es igual al conjunto de llegada de G, que es lo que dice acá, y por otro lado, si la forma en la que asignan las imágenes es la misma. ¿Y eso cómo se escribe? Diciendo que f de x es igual a g de x para todo x perteneciente a A, que total pongo A o pongo M, que es lo mismo porque los dos conjuntos son iguales. A veces uno dice, ¿y hace falta decir cuándo dos funciones son iguales? Cuando uno dice, sí, obvio, cuándo dos funciones son iguales. Bueno, no es tan obvio, porque hay muchos ejemplos en los cuales se les pregunta si dos funciones son iguales, y lo cierto es que focalizan demasiado en que tengan la misma regla de asignación y como que esto lo pasan por alto. Y a veces no son iguales estos conjuntos, que se necesita que sí lo sean. Eso hace que después las funciones iguales no sean. Acá la cosa ya se empieza a poner un poquito distinta y se quiere empezar como a aproximar a lo que nosotros hacemos. Este ejemplo, que es muy sencillo, es un ejemplo en donde ya el conjunto de partida y el conjunto de llegada no son conjuntos con 3, 4 o 5 elementitos así locos sueltos por ahí. Ya el conjunto de partida, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que tengo ahí? Intervalos. Un intervalo. Y este es otro intervalo, exactamente. ¿Qué cantidad de elementos encuentro en este intervalo 0, 1? 2. ¿Perdón, cuánto? 2. ¿No? Los reales. Infinitos. No son ni los reales, ni tampoco son 2. El intervalo 0, 1, 0, 1,
tiene infinitos números dentro de él. El 0 es su extremo izquierdo, el 1 es su extremo derecho, pero entre el 0 y el 1 hay infinitos números. Pero no son todos los reales. Son todos los números que en todo caso en forma decimal son 0, algo. Todos. Y si yo digo, no, bueno, hay dos que están pegaditos, uno al lado del otro están, bueno, en el medio hay infinitos números. Una cosa increíble. Si yo quisiera abrir eso, si hago como un zoom, infinitos números todo el tiempo estoy viendo. Pero uno dice, ¿cómo puede ser que estén apretujados ahí? Sí puede ser. Entre 0 y 1 hay infinitos números. Y el intervalo 0,4 es otro intervalo con una cantidad también infinita de números. Y B está siendo el conjunto de llegada. Lo que hacemos, una vez dado el conjunto dominio y el conjunto de llegada, es dar la forma en la que se van a relacionar los elementos. ¿Cómo es esto de la asignación de flechas? Que acá eso de la asignación de flechas va a ser un problema. El dibujito de las flechas sirve en la medida en la que yo tengo una cantidad finita, una cantidad que puedo contar en los elementos, en el conjunto de partida y en el conjunto de llegada. El dibujo de diagrama de Venn ya no se puede hacer en este tipo de situaciones. Se va a hacer otra cosa, ya lo vamos a definir, ¿no? Pero el diagrama de Venn no. Lo cierto es que, si quisiera hacer una cuestión así muy genérica y queriendo meter porque sí los diagramitas de Venn, diría, tengo A, tengo B, y sé que para cada valor de X en el dominio, le voy a asignar como valor de imagen su cuadrado. Y en general, a ese valor de f de x, acuérdense, como lo dijimos antes, lo llamamos y. O sea que acá podría haber puesto f de x igual a x cuadrado o y igual a x al cuadrado, que también para nosotros es totalmente entendible, que es lo mismo. Entonces yo podría, entendiendo eso, empezar como a preguntar. Digo, bueno, a ver, calcular, dice, si es posible, la imagen de 0, 1/4, raíz de 2 sobre 4, 3 sobre 2. Entonces, calcular la imagen de estos numeritos básicamente es preguntarme, en el caso de 0, f en 0, ¿quién es? Y les pregunto a ustedes, ¿quién es f en 0? 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, fantástico, que de eso va a salir que es 0. Ahora voy con el 1/4. ¿Qué pasa si hago f en 1/4? Da 1,16. Por 16. Bien, lo importante es esto, reconocer que no es más que en el lugar de la x, poner ahora el valor que me están pidiendo particular, que es el 1/4. Esto es 1 sobre 16avos. Después, bueno, uno empieza a decir, bueno, ya entendí, ¿no? No hace falta que me lo repitan demasiado. Si hago entonces f en... 2 sobre 16. Bien, la idea es, esto es raíz de 2 sobre 4 al cuadrado. Ustedes saben bien que yo puedo distribuir el cuadrado del numerador, el cuadrado del denominador, y si tengo la raíz de 2 y todo al cuadrado, tengo 2, en definitiva. Es como que la raíz y el cuadrado se pueden cancelar en este caso. ¿No sería un módulo ahí? Ah, qué bueno que haya saltado, gracias. No, acá no. Ah, ¿Se acuerdan lo que había puesto Julieta? sí, me acordé de eso. Así grande, como diciendo, no se olviden, no se olviden. Bueno, fantástico. ¿Qué escribió Julieta? Julieta dijo, la raíz cuadrada de x al cuadrado, eso es valor absoluto de x. Y me gusta que se acuerden de esas cosas. Ahora, acá no es eso lo que yo tengo. El cuadrado no está dentro de la raíz. El cuadrado está fuera. Y cuando apenas hay un cambio en el que ahora yo lo que escribo es esto, raíz de x y el cuadrado fuera, esto sí es x. No hay necesidad de ponerle las barras de valor absoluto. ¿Y eso por qué es? Porque la raíz cuadrada, naturalmente, para nuestro mundo de los números reales, está definida para números que sean mayores o iguales que 0.
No hay números negativos ahí. La raíz cuadrada de menos 4 no existe. En el mundo de álgebra, cuando aparecen los números complejos, sí van a decir que es 2i y menos 2i. Pero para mí, que estoy en cálculo, los números complejos no los conoce nadie. Mi mundo es de números reales. Y en el mundo de los números reales, para poderle calcular la raíz a un número, el número tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces yo cancelo la raíz con el cuadrado y dejo solo x. Acá no. Acá tenía la necesidad de dejar las barras de valor absoluto, porque si yo hago la raíz de menos 1 al cuadrado, esto no es menos 1. Porque primero hago el cuadrado de menos 1, que me da 1, y la raíz de 1 es 1. ¿Estamos? O sea, esto tengo que tener mucho cuidado. Y si quieren, a eso grande que Julieta les pidió que escribieran en el cuadernillo, yo les pido que también escriban al lado grande lo que acabo de escribir. Hay una diferencia en cuanto a lo que voy a escribir, si el cuadrado está dentro de la raíz o está fuera. ¿Está claro eso? Sí. Muy bien. ¿Y qué pasa cuando yo ahora me pida hacer f en 3 medios? Nueve cuartos. ¿No? Así que no. Buscaré la vuelta de por qué no. Sería 9 cuartos. Porque no está en el conjunto. ¿Quién no está en el conjunto y de qué conjunto estás hablando? 3 medios debería estar en el conjunto de A. Bien. Es como que focalizan todo el tiempo en la cuenta que se tiene que hacer, pero no están focalizando es en esta parte. Calcular si es posible. Estamos abriendo el paraguas. Y siempre que se abre el paraguas, ustedes levanten las antenas. Una cosa, no entendí. Porque, 3 medios sí. es 1,5 pasado a decimal. Y el 1,5 no está dentro del intervalo en el cual yo estoy trabajando con esta función. El intervalo, Tiene que ser 0, algo para que esté. claro. Ahí entendí. El intervalo 0,1 se interpreta como todos los números que están entre el 0 y el 1. Son más grandes e iguales que 0 y menores e iguales que 1. El 3 medios no cumple esa condición. El 3 medios, que es 1,5, sale del intervalo. Es más grande que 1. Entonces, esto directamente no lo puedo calcular. Para esta función f, en 3 medios no lo puedo hacer. La cuenta de 3 medios al cuadrado sí, la hace cualquiera. Pero no tiene sentido en el contexto de esta función donde el dominio solamente está restringido al intervalo 0,1. ¿Está bien? Es más, si se me hubiese ocurrido a mí trabajar con el intervalo abierto 0,1, ustedes saben bien que eso quiere decir que ni el 0 ni el 1 forman parte del dominio. Y si yo hubiese querido calcular f en 0, hubiese estado en la misma situación. El 0 no está en el dominio. No podría calcular f en 0. Si dejo entonces esto abierto, el 0 no está y por lo tanto f en 0 no lo podría calcular. Entonces no focalicen solo en la cuentita que sí pueden hacer, sino que focalicen también en el contexto en el que están trabajando. ¿Quién es el dominio? ¿Quién es el conjunto de llegada? Y por otro lado, para esta misma función, se está pidiendo calcular, y de nuevo, ¿no? Si es posible, lo que sería la preimagen de cada uno de estos numeritos. ¿Qué era esto de la preimagen? Que me parece que no focalicé en pantallas anteriores. Cuando yo trabajo con la expresión de f de a igual b, yo lo que puedo decir es, b es la imagen de a por medio de la función f. Fantástico. Pero también puedo decir, a
es preimagen de B por medio de la función f. Fíjense que acá cambia algo. La imagen es única. Entonces acá se dice B es la imagen de A por medio de f. Al revés, hay que tener cuidado. Decís, A es una preimagen de B por medio de la función f. Y ese cuidado tiene que ver básicamente con este ejemplo, por ejemplo. Si yo me paro en ese dibujo y les digo, quiero la preimagen del 2, ¿ustedes qué van a decir? ¿No tendría que ser f en 2 igual a 1? No. No. El número 2 es imagen de el 1. El número 2, el mismo, también puede ser visto como imagen del 3. O sea, tanto f en 3 como f en 1, los dos tienen el mismo numerito, el número 2. La flecha es única, ¿no? Digamos, es una función con la que estoy trabajando. Preguntarme por la preimagen de 2 sería preguntarme qué elemento o cuáles son los elementos en el conjunto de partida que lo tienen a él como imagen. ¿Quiénes son los elementos en el conjunto dominio que tienen al número 2 como imagen? El 1 y el 3. El 1 y el 3. Entonces, por eso acá cuando se habla de preimagen, no se habla de la preimagen. Cuando uno le pone ese artículo, está dando a entender como que es la única. Y acá no necesariamente cuando hablo de preimagen va a haber una unicidad. Para la imagen, sí, hay una unicidad. Para la preimagen, no necesariamente. Como pasa, por ejemplo, en este caso. Parece que alguien, no sé si alguien había escrito algo. Ese puntito azul. Sí. Eso. Por eso, ¿no? Acá el A es una preimagen de B. A veces es única la preimagen. Pero puede pasar que no, como en el ejercicio que habíamos tenido recién. Bueno, entonces ahora es donde, en ese contexto, me pide calcular si es posible la preimagen de 1, de 3 y de 2. ¿Qué me dirán? ¿Qué me van a decir? Ya lo vimos. La preimagen de 1, o una preimagen de 1, o el 1 no tiene preimagen. 0. ¿Qué tengo que hacer? No, perdón, 1. ¿Se animan a hablar en vez de escribir? Si 1. pueden. Porque tengo que hacer todo el tiempo esto. Bajar, mirar. 1 sería la preimagen de 1. Bueno, y acá... Ah, estás trabajando, Alejandra. Bueno, dice, la preimagen de 1 es 1 y menos 1. Apa, pasó. ¿Verdadero o falso? ¿Qué decimos? No, Falso. no puede ser, porque estamos hablando de que el rango de A es 0 y 1. Por las dudas, no hables de rango porque se te va a armar un desparramo mental. Rango, acordate que es sinónimo de preimagen, pero entendí lo que quisiste decir, en el intervalo 0,1. Claro, pero digamos, la forma de verlo, como no tengo diagramita de Venn tan lindo como lo hice recién en el otro Jan, la idea es decir, si existe un elemento A dentro de mi dominio que es el intervalo 0,1, tal que al momento de calcularle la imagen me da el número 1. Esa sería la forma de buscarle la o las preimágenes al número 1. Entonces, por supuesto, esto es básicamente preguntarme si existe un elemento A perteneciente al intervalo 0,1, dejo todo el tiempo en claro en dónde estoy parada en el dominio, en el que, ¿qué significa ser f en A? Bueno,
si f en x es x cuadrado, f en a será a cuadrado. Si esto es f de algo, lo que le ponga acá, me devuelve lo que puse ahí al cuadrado. F de estrellita, estrellita al cuadrado. F de triángulo, triángulo al cuadrado. F de 5, 5 al cuadrado. F de a al cuadrado. Cuando me encuentro con esto, que a al cuadrado es igual a 1, surge que a puede ser tanto más o menos 1, porque solamente estoy focalizando en la resolución de esa ecuación, como la estuvimos haciendo el martes. Pero, muy bien, como dijo uno de los compañeros, como el dominio está conformado por el intervalo 0,1, si bien encuentro las dos soluciones a esta ecuación, tengo que dejar bien en claro que hay solo una solución, que es la que a mí me interesa. ¿Dónde era que estaban los colores acá? Bueno, en algún lado estaban los colores, que no estarían... Después me fijo. Bueno, el único con el que me tengo que quedar es con este. Y lo redondeo para indicar con ese me quedo. Entonces ahí digo, por lo tanto, O implica que A es igual a 1. ¿Qué pasa con un tercio? Sería un noveno de la imagen del tercio. No sé. ¿Es un noveno? No, me parece que vos lo que estás haciendo es calcularle la imagen a un tercio. Y yo quiero pre-imagen. Sería 1 sobre raíz de 3. Claro. Lo que cambiaría en función a lo que yo acabo de escribir es que pondría existe, estoy buscando si existe un A en el intervalo 0,1, en donde f en A sea ahora un tercio. Entonces me estoy preguntando si existe un A en donde A al cuadrado sea un tercio. Cuando yo intento resolver esta ecuación, si su cuadrado, el cuadrado de un número es un tercio, es porque el número ha tenido que ser más o menos 1 sobre raíz de 3. Y otra vez de nuevo. El 1 sobre raíz de 3 sí está en este intervalo, mientras que el menos 1 sobre raíz de 3 no. Entonces me quedo otra vez con la misma elección del positivo, nada más que ahora tengo que decir que la solución es 1 sobre raíz de 3. ¿Qué pasa cuando me hago la pregunta para el número 2? No, No, dentro del margen que estamos trabajando no existe la preimagen de 2. Exactamente, exactamente. El número 2, si bien está dentro del conjunto de llegada, está, porque el 2 está ahí en el intervalo 0,4, resulta que el número 2 no va a ser imagen de ningún elemento en el conjunto dominio. Porque cuando hago estas cuentitas y reemplazo ahora acá por 2 y acá por 2, tengo dos soluciones que son más menos raíz de 2. Y ahí ninguna de las dos está dentro de este intervalo. Entonces la contestación a esto, cuando justamente abarcaba el si es posible, diríamos que el número 2 no tiene preimágenes. No tiene por qué, no tiene. ¿Estamos hasta acá? Y ya nos vamos metiendo en algo un poquito más de cálculo 1. Vamos a hacer más cuentos. Cuando a mí, de una función, no me dicen quién es el dominio, solamente me dan la ley, me dicen sea f de x igual a x al cuadrado. Solamente eso. Tengo que entender que el dominio es aquel conjunto más amplio posible en el cual esa ley que me están diciendo tiene sentido ser aplicada. Ese dominio es el que nosotros llamamos dominio natural. Entonces el dominio natural es el conjunto de todos los números reales, a que los llamo x, para los cuales yo puedo hacer f de x. Y decir que puedo hacer f de x es que f de x me da valores reales. Entonces, si yo solamente en este caso les hubiese dicho sea f de x igual a x al cuadrado, nada más,
¿Cuál hubiese sido el dominio natural en ese caso? Los reales. Sí. Yo esto no les doy. Les digo, sea f igual a f de x y x cuadrado. La ley nada más. Digo, a ver, en todo caso miro como al revés. ¿Habrá algún número para el cual tenga algún problema de calcularle su cuadrado? No. Entonces, como no tengo ningún número problemático, cualquier número real puede estar dentro del dominio de la función. Y ahí diríamos que el dominio natural es R. Todo R. No hay ningún número que tenga que andar sacando. Vamos a ver esto. Acá es donde yo digo que ya nos metemos bien en expresiones que van a aparecer demasiado seguido en cálculo 1. En estos ejercicios, lo que vamos a hacer es trabajar esto de poder encontrar el dominio de diferentes funciones. La primera función, que ya después la vamos a presentar cuando en el próximo encuentro vamos a ver tipos de funciones. La primera función es una función que nosotros vamos a llamar polinómica. Esta función me dice que actúa así. Cada vez que tome un número, al que estoy llamando x de manera genérica, la función aplicada en ese x, esta función la estamos llamando f sub 1, para identificarlas con las otras que tengo por debajo, la forma en la que le va a asignar la imagen esta función a un x cualquiera va a ser la siguiente. A ese x le voy a elevar al cubo, le va a restar 2 veces ese valor de x y le va a sumar 5. El número que dé esta cuenta va a ser el valor de la imagen. Entonces yo focalizo en la ley y digo, ¿habrá algún número real para el cual no le pueda aplicar el cubo, para el cual no lo pueda multiplicar por 2, para el cual esta cuenta no la pueda hacer? ¿Hay algún número problemático, alguien a quien no le pueda hacer la asignación de esta cuenta? No. No. La verdad es que no. Cualquier número real yo lo puedo tomar y decir, lo elevo al cubo, le resto 2 veces ese número real y después le sumo 5. Así que en este caso, ¿quién va a ser el dominio de la función f sub 1? Los reales. Todos los Todos reales. Números reales. Bien. No hay ningún problema. ¿Qué pasa en la función f2? La que está en el apartado B. Dice 1 sobre x. Sí, señor. ¿Y ahí qué hago? Es una función racional. No se puede dividir sobre 0. Y entonces, El dominio serían los reales sin incluir el 0. bien. Cuando siempre tengo una división, ahí ya tengo que levantar las antenas, sentarme un poquito más derecho y empezar a decir, a ver acá, ¿cuál es la cuestión? Siempre que tengo una división, tengo que tener cuidado de no dividir por 0. En este caso, el numerador es siempre 1, no hay ningún problema. El denominador es x. Y entonces uno piensa, ¿habrá algún valor real para el cual esta división yo no la pueda hacer? Y muy bien ustedes me dijeron, el 0 no. El 0 no es un elemento que vaya a formar parte del dominio de la función. O sea que el dominio de f2 vendría a ser 0. No, Digo, perdón. O sea, todos los que son mayores a 0. ¿y por qué un menos 3 no podría estar dentro de este dominio de la función f2? Ah, también pueden estar los negativos. ¿El problemático? El problemático es el 0. Claro, Claro. exactamente. Entonces, en este caso, el dominio de f2 podría ser visto así. Diferentes opciones de escritura. El dominio de F2 serían el conjunto de los reales menos el conjunto formado por 0. Me gustó mucho. Poder pues, poner los reales distinto 0. Bueno, pero ese distinto de 0, así se pone. En todo caso, vos decís, el conjunto formado por todos los x pertenecientes a R, tal que x sea distinto de 0. Esta es la manera de poner el distinto. No le van a poner R distinto de 0. Malísimo. Existe eso. Existe. R, la letra R con esa doble raya vertical es un conjunto que no lo puedo comparar con un número.
son entidades distintas. No se comparan, no congenian, no se llevan bien, no tienen nada que ver. Así sería una manera de poder escribir lo mismo a partir de seguir escribiendo la notación de conjunto. ¿Y cuál es otra forma? Con intervalos. De menos infinito a 0. Unión a 0, cerralo. Que no incluya ¿Cerrado? 0. Con paréntesis. Ah, Claro, que no incluya. claro. Entonces el paréntesis. Con Unión. paréntesis, unión 0, con paréntesis, más infinito. Exactamente. Esa es otra forma. Exactamente. Ujú. Bueno, diferentes formas. ¿Cómo lo hubiese escrito yo con la primera? Pero cualquiera de las otras dos, excelente igual. No hay ningún problema. F3. Te puedo usar cualquier número de reales interior. Mentira, son todos los negativos. Reales y negativos. Los Los negativos. reales sin negativos. Bueno, Claro, porque si tenemos los negativos vendrá a ser ya conjunto y acá no existe. O sea, vendrá a ser lo de, perdón, números complejos. Y acá no existe eso. y acá no existe. Claro. Entonces Acá, podría ser, perdón, dale, obvio, dale. no, lo que iba a decir es que podría ser, sería el conjunto de X que pertenece a los números reales, tal que X es mayor a 0. Perfecto, el conjunto de los X pertenecientes a R, tal que X es mayor o igual que 0. Pero 10 puntos. ¿Cómo lo puedo escribir distinto? Conjunto de 0 hasta el infinito. Y 0 Con un como intervalo. Cerrado. Claro, con el. cerrado. el nombre. Exacto, Es cerrado. con el corchete, no con el paréntesis. Buenísimo. Sí. Y otra opción también que se puede manejar es esta. R+, con R+, estamos indicando los positivos, o sea, estrictamente positivos, y si yo le quiero agregar el 0, ¿a dónde se ponía el 0? Abajo. En el Claro, sub 0 se Sí. llama, ¿no? ¿Les suena eso? ¿Esa notación? Sí. Bueno, también, otra. Cualquiera de las tres viene bien. No hay ningún problema. Bueno, Y si no, se puede poner directamente el conjunto de los números naturales sub 0, no. ¿no? ¿Sabés por qué no? Porque los naturales son el 1, 2, 3. Y todo lo que está comprendido entre ellos no los estarías considerando. Ah, claro. ¿Está bien? Si Sí, yo sí. quisiera representar a los números naturales dentro de lo que sería la recta numérica, solo me quedo con este, con el 1, con el 2, con el 3, y todo lo que está entre ellos, nada. Y yo me quiero quedar con todo lo que va desde acá para allá. Todo. Por eso necesito escribirlo así. A veces como que uno pierde de vista que los números no son solo los naturales. Hay infinitos números que también se encuentran entre ellos. Bueno, fantástico. Una de las cosas que siempre digo y que hasta ahora no las dije, este momento, el momento de la clase, es el momento de preguntar. Así pregunten una pavada, así pasen vergüenza, no nos interesa porque todos pasamos vergüenza siempre por algo. Este es el momento, no el momento del parcial. Así que si tienen que hacer una pregunta, aprovechan ahora. Quedan grabados así, ay, mira la pavada que pregunté, no me importa. La pavada es ahora. Después cuando ustedes entregan un examen, no hay vuelta atrás en lo que se escribe. ¿Vamos con 4, con F4? Okay. ¿Qué voy a poner como dominio de F4? Todos Todos los números reales. 2. Los reales distintos de 2. Ah, Bien. claro. Bien, acá, digamos, me doy cuenta que tiene como un tanto un parentesco con el apartado B,
porque hay una división, y en una división tengo que tener cuidado de que no se anule el denominador, pero por supuesto, uno lo que puede hacer es como un camino constructivo, no hace falta que lo hagamos tan completo, directamente lo que me dijeron estuvo buenísimo. Yo podría decir, el dominio está formado por todos los números reales, tales que se cumpla una condición. Así como en este, la condición era que x tiene que ser distinto de 0, en este caso la condición es que x cubo menos 8 sea distinto de 0. Y después uno lo que hace es trabajar con esto. ¿No? Digo, se puede como apartar, hacer un cálculo auxiliar y decir, bueno, a ver, yo los cálculos auxiliares en general los hago con una nubecita, como diciendo, me aparto un toque de la situación y digo, a ver, que x al cubo sea distinto de 8, porque en definitiva que x cubo menos 8 sea distinto de 0, es decir, que x cubo sea distinto de 8, es lo mismo pedir que x sea distinto de ¿quién? De 2. De 2. Claro, pero salió de hacer ¿qué cosa el 2? De La 2 al raíz cubo. cúbica. De Al 8. cubo. De 8. La raíz cúbica de De 8. 8. O sea, x distinto de 2. Entonces acá puedo seguir la misma estructura, decir es el conjunto entonces de los x reales. Y tampoco no podría ser menor de 2. Espérate que pongo esto. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser 1, que es menor que 2? Porque si es uno negativo, no se puede. No, sí se puede. Sí se puede. Si yo, por ejemplo, te digo a vos, bueno, a ver, calculame f en 1. Según lo que vos me estás diciendo, no lo podrías hacer. El 1 no estaría formando parte de tu dominio. Pero si yo calculara f en 1, me quedaría 1 sobre 1 al cubo menos 8. 1 al cubo es 1, 1 menos 8 es menos 7, y el resultado de eso sería menos 1/7. Sí. No tengo problema. Ah, O sea, el problema está en que no puedo hacer la cuenta si x vale 2. Porque si x vale 2, me queda 1 dividido 2 al cubo menos 8. O sea, 1 dividido 8 menos 8. O sea, 1 dividido 0. Eso es lo que tengo que evitar, que no me quede dividido 0. Ahora, que me quede dividido un número positivo o dividido un número negativo, no importa. Me quede lo que me quede. ¿Está bien? sí. Si yo te pregunto f en 0, ¿cuánto da f en 0? No se puede, o sí. Sí se puede. Claro, porque te quedaría 1 sobre menos 8. Claro. Ah, F en 0, vos siempre a la x la reemplazás por el valor que ahora estás considerando. F en 0 sería 1 dividido 0 al cubo menos 8. O sea, 1 sobre menos 8. sí. En el caso, si estaría el 2, directamente abajo te queda 0, porque 2 al cubo vendrá a ser 8, menos 8 0, y ahí ya es como decir, tiene solución infinita, por así decirlo. No me metan cosas que no son... No, eso es solución infinita. Ah, No tiene solución, no divido. 1 dividido 0 no se puede hacer. Después van a venir cosas cuando vemos límite, de qué significa tener una tendencia a algo, y ahí va a aparecer el infinito. Pero el infinito por ahora no lo conoce nadie, ni el loro lo conoce, no existe el infinito acá. ok. Va a aparecer, después te lo voy a presentar, te voy a decir, mira, acá tenés al infinito, pero en un contexto particular, que todavía acá no tenemos ese contexto para que aparezca. Faltan varios capítulos de la serie para que aparezca ese personaje. ¿Estamos? Bien. ¿Y de qué otra manera podría escribir esto? Esto de acá. Los reales menos el 2. Bien, R menos el conjunto formado por el 2. Fantástico. ¿Y de qué otra manera? Y con intervalo. Bien, de menos infinito hasta 2, abierto, unión, desde 2, abierto, a infinito. Fantástico. Bueno, y ahora, por algo está en el número 5, siempre la última parece ser que es la que viene como a molestar un poco más. Aparece esta función en donde tengo que calcular el dominio natural
de la raíz de x cuadrado más x menos 2. ¿Y eso cómo lo voy a calcular? Y suponiendo, ¿No tenés que dividir ahí el polinomio? parece una resolvente a simple vista, así que supongo de que no te tiene que quedar dentro del... No, pero no Tienen dije que ser nada. mayores a 0. Podría ser que Sí, exacto. Yo lo que digo es que el resultado de la resolvente tiene que ser mayor a 0, o tiene que ser positivo, o igual a 0. No, lo que está dentro del paréntesis en medio de la resolvente tiene que ser distinto de un número negativo, porque si no, no la puedo resolver dentro de los números reales. Pero recuerda que cuando uno le hace la raíz cuadrada, perdón, no raíz cuadrada, el cuadrado del número negativo puede pasar positivo. Si no me equivoco, ¿no? Pero vos Entonces, pensá, piensen en esto. Piensen en esto. El dominio, cuando uno lo busca aquellos valores reales para los cuales yo pueda hacer esta cuenta sin ningún problema. Entonces digo, ¿cuándo tendría algún problema para hacer la cuenta? cuando la suma de x al cuadrado más x me dé 2, porque 2 menos 2 sería... No. En realidad Mentira, sería x pertenece a los reales tales que x al cuadrado más x menos 2 es distinto, es mayor o igual a 0. que 0. Eso. Bien. La idea es, aparece una raíz cuadrada. Siempre que aparezca una división o que aparezca una raíz cuadrada, otra vez, las antenitas bien ubicadas, bien orientadas y decir, tengo que tener cuidado que yo sé muy bien que no puedo calcular la raíz cuadrada a un número negativo. Entonces, quien no tiene que ser negativo es toda la expresión que queda dentro de la raíz, x cuadrado más x menos 2. Entonces digo, bueno, ¿cuál sería la forma de escribir el dominio? Es como recién ahí planteaban, el dominio de F5 está formado por aquellos x pertenecientes a R para los cuales x al cuadrado más x menos 2 sea mayor o igual a 0. La raíz a 0 se la puedo calcular, ¿eh? Raíz de 0 es 0, no pasa nada con eso. Por ahí uno se empieza a batatar y ya cree que no puede calcular nada con 0. La raíz de 0 sí se puede calcular y es 0. ¿Y qué apareció ahí? ¿Cómo se resuelve eso? Podría sacar las raíces y la que te dé positivo es de ahí en adelante la que se considera en el No, dominio. no es tan así de fácil. Utilizando números positivos dentro de los x. Sí, utilizando números positivos dentro de las x. O sea, las cambias. A ver, no es tan sencillo decir, y bueno, son los positivos o cosas así, ¿no? Acá aparece la necesidad de resolver una inecuación con una expresión de segundo grado involucrada. Cuando nosotros estuvimos el martes trabajando los ejercicios así como básicos, en alguno de los ejercicios básicos apareció esto, que nos van a aparecer todo el tiempo. Entonces alguien, yo a ustedes no los veo a ninguno, ni siquiera un cuadrado negro veo. Sepan eso, creo que lo saben ya. Yo no veo nada. Yo veo mi computador y lo que estoy exponiendo. Alguien dijo, le busco las raíces a este polinomio que me queda acá, de segundo grado. ¿Para qué se buscan las raíces en un polinomio? ¿Con qué finalidad? A ver, no digo que sea una única finalidad, pero ¿con qué finalidad se buscan las raíces? Para saber cuándo corta el eje X. Para saber la imagen. ¿Para qué más? Para saber la imagen. Bueno, ¿cuál sería la imagen en esos numeritos que van a ser raíces? 0. 0. ¿Para qué más? ¿Cómo la usaron el martes? ¿Para qué usaron estas cosas de buscarle las raíces? Para factorizar también. Bien. Para factorizar a ese polinomio. Porque buscar para qué valores de x cuadrado más x menos 2 sea mayor o igual a 0 es un lío.
tengo que buscarle la vuelta de que esto sea más fácil de encontrar la solución. Y la forma fácil de encaminarme en búsqueda de la solución es a esto factorizarlo. Entonces vamos a aplicar la resolvente para buscarle las raíces. Yo acá, en este momento, me voy a apartar y voy a decir, acá yo ya no puedo trabajar más. Tengo que venir aparte, encontrar la conclusión y en todo caso después veré qué pongo acá. ¿No? Entonces digo, bueno, acá, miremos acá la estrellita. X cuadrado más X menos 2. Si yo encuentro sus raíces, sé que lo puedo factorizar en un producto de dos factores donde voy a poner X menos una de las raíces por X menos la otra raíz. ¿No es cierto? Sería, yo ya lo resolví, hice la resolver. Sería X más 1 y después sería X menos 1 medio. ¿Seguro? A mí me dio distinto. No. Me dio X menos 1. X más 1 por está X más bien. 2. ¿O no? A mí, profe, las raíces me dieron 1 y menos 2, así que sería X menos 1. A mí me dio así también. Ahora hacemos de última. Sería X entonces menos 1 más 1. Menos. Menos 1. Bien. Y acá sería X menos 2 o más 2. Más 2. Según lo que dice esto, quienes son raíces son el 1 y el menos 2. Bueno, por las dudas, a ver, hacemos la cuentita. Menos b sería menos 1, más menos, raíz cuadrado de b cuadrado, que es 1, menos 4, por el valor de a, que es 1, por el valor de c, que es menos 2. Todo sobre 2 por a, como a vale 1, que es sobre 2. Conclusión de esto es menos 1 más menos 4 por 2, 8, más 1, 9, raíz de 9, 3, sobre 2. Una solución es tomando el más, menos 1 más 3 es 2, 2 dividido 2 es 1, y la otra solución es tomando el menos, menos 1 menos 3 es menos 4 dividido 2 es menos 2. Esto es correcto. Claro, yo lo que me equivoqué es que en vez de hacer 2 por A, sin querer hice 2 por C. Por eso, no, pero fue un error mío. Digo que si ahora no se va a equivocar en el parcial. No, sí. Bien. Bueno, entonces la expresión que tengo acá cuadrática la pude factorizar y digo, esto es lo que yo quiero que sea mayor o igual que 0. ¿Cómo se resuelve este tipo de inecuaciones? Que fue justo el final de la última clase donde más o menos les dije cómo era. Cri, cri. No se multiplicaba el coeficiente del mayor grado a las raíces. O sea, Pero sería acá el coeficiente de mayor grado, ¿quién es? El coeficiente principal. 1. 1. Entonces yo tendría que poner un 1 acá adelante. No aporta nada. Si acá hubiese aparecido 4x cuadrado, acá tengo que poner un 4. Pero no pasa eso acá. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué habíamos dicho al final? ¿O qué dije yo al final cuando ya se estaban levantando todos? Era que los dos factores tienen que tener igual signo o distinto signo. O sea, no pueden tener distintos signos. Tienen que ser los dos positivos o los dos negativos. Ah, ahí me gustó más. Bien. Cuando uno tiene esto planteado, que por algo llega a la factorización, encuentra dos caminos de resolución. Dice, o este factor, que x menos 1 es positivo y este también, va mayor o igual a 0, o los dos son negativos. Es la única manera que el producto entre dos números, el resultado sea mayor o igual a 0, que los dos tengan el mismo signo. Entonces aparece un sistema. Un primer sistema es que x menos 1 sea mayor o igual a 0 y a la vez, por eso es el sistema, cuando pido todas cosas a la vez, x más 2 es mayor o igual a 0, o también puede pasar la otra situación, que es que x menos 1 sea menor o igual a 0
Y también x más 2 sea menor o igual a 0. Y ahora hay que resolver dos sistemas por separado. ¿Cómo se resuelve este? Trato de escribir la desigualdad de una manera mucho más simple en la lectura. No está tan bueno escribir x menos 1 mayor o igual a 0. Quiero algo que sea más directo. ¿Cómo lo escribo? X es mayor o igual a 1. Sí, señor. ¿Y este cómo lo escribo? X es mayor o igual a menos 2. Bien. Y acá hago lo mismo, ¿no? Como que voy haciendo las dos cosas en simultáneo porque son un copiar y pegar cambiando el sentido de la desigualdad. De este lado va a quedar x menor igual que 1 y de este lado va a quedar x menor igual a menos 2. Y ahora sí, me concentro en este sistema. Tengo que identificar a todos los x que simultáneamente, por eso es pedir un sistema, sean mayores o iguales que 1 y mayores o iguales que menos 2. Seguramente pueden haber hecho dibujitos de los ejes y en cada uno de los ejes ir marcando quiénes son los x que verifican cada desigualdad y luego hacer como una intersección, solapar las dos regiones. En este caso yo voy a utilizar esto. Voy a marcar acá arriba aquellos valores x que cumplan la condición de que x es mayor o igual a 1. Voy a tomar el 1 y los que son mayores o iguales que 1 son todos los que de 1 están a la derecha, todos estos. Y en la recta de abajo voy a dar solución a esto. Voy a considerar tomar el número menos 2 y dibujar con color, marcar con color, a dónde están todos los x que son mayores o iguales que menos 2. ¿Qué tendría que estar pintando? ¿Qué región? Desde menos 2 hasta la derecha, ¿no sería? Exacto. Y como es un mayor igual, acá corchetito, y todo lo que está acá. Ahora lo que tengo que hacer gráficamente es solapar las dos rectas y ver en qué partes las dos están pintadas del mismo color, con color rojo. A dónde hay una intersección entre los dos. Desde el 1 al infinito positivo. Sí, señor. Entonces acá voy a escribir x mayor igual que 1. Que en notación de conjunto sería desde 1 a infinito. Lo mismo lo hago ahora con el otro sistema. Lo voy a hacer con color celeste. En la recta de arriba voy a marcar todos los x que sean menores o iguales que 1. Ahora, ¿con qué me voy a quedar? Con cualquier De menos número, infinito a 1. incluyendo al 1, Desde el menos 2 al infinito negativo. No. Los x menores o iguales que 1 no están ahí. Debería ser entonces no, sería todo número desde el 1 hasta el infinito, incluyendo el 1. No, entonces se dice desde menos infinito hasta 1. Siempre es como en orden. Bueno, ahí apareció el infinito que lo queríamos fletar. Así. Cerrado en 1, pero me quedo con todos los que están a la izquierda, porque ser menor o igual que 1 es estar a la izquierda de 1. Y esto, x menor o igual a menos 2. En la parte de abajo. sería Del menos menos infinito. Ahí. Del menos infinito al menos 2. Sí, señor. Todo acá, todo acá, todo acá. Hasta llegar al menos 2, incluyéndolo. Ahora, con esos dos colores en celeste, solapo los dos y me fijo a dónde se encuentra de manera común en los dos dibujos el color celeste. El menos ¿A infinito. dónde se da la intersección? Perdón, se me trabó el wifi de Sumito. ¿Qué dijeron? No sé, tus compañeros. El menos infinito al menos 2 sería. Exactamente, donde se solapan las dos partes de celeste, tanto en la gráfica de arriba como en la de abajo, es en la parte que va desde menos infinito hasta menos 2. O sea, serían todos los x menores o iguales que menos 2, que lo puedo escribir como desde menos infinito hasta menos 2 cerrado. Y como todo esto estuvo ligado con un o, ¿cómo lo voy a interpretar al momento de dar el dominio de la función a partir de conjuntos o a partir de intervalos?
¿Cómo lo escribimos? Uniones. Bien. La O siempre se interpreta como una unión. Y la I, la intersección, como fue este sistema, bueno, planteo justamente los lugares en común. Tengo que unir estos dos conjuntos y lo habitual en esa unión es que uno preserve también un orden de menor a mayor. Entonces, si bien es la unión de estos dos conjuntos, primero presento este, de menos infinito hasta menos 2 cerrado, unión de 1 cerrado a infinito. Ese es el dominio de esta función. Así que bueno, la cosa ya no fue tan simple. Tuve que resolver esta desigualdad. Tuve que resolver y a partir de justamente usar este artilugio, que es el que van a tener que usar en los ejercicios que quedaron por resolver en la práctica inicial del día martes. Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Ahí al principio que hacer la resolvente y te da una raíz te da -1 y la otra te da 2. No, una raíz me da 1 y la otra menos 2. Bueno, una te da 1 y la otra -2. ¿Qué valor usaste de X? Ninguno. 0. 1. No, yo no usé ningún valor de X en nada. Esto es todo totalmente genérico. Yo estoy diciendo que X cuadrado más X menos 2, gracias a conocer sus raíces, es un polinomio que lo puedo factorizar sin ningún problema. ¿Y cómo se factoriza un polinomio? Escribiendo, obviamente, factores que se van multiplicando, donde vas poniendo X menos una raíz, X menos otra. Y mi propósito es averiguar quiénes son todos los X reales que verifiquen esta inecuación. Entonces es un proceso genérico de resolución. Y entonces dijimos, para que un producto de factores sea mayor o igual a 0, los dos tienen que ser mayores o iguales que 0, o los dos tienen que ser menores o iguales que 0. Estoy focalizando en el signo, y la manera de hablar de signo positivo o negativo es poniendo el mayor o el menor a 0. Claro, sí, ahí entendí. Gracias. De nada. Bien. Profe, Este fue el más complicado, sí. ¿podría explicar de nuevo esa partecita de por qué se hacen dos opciones? Porque pensamos en un producto de dos números y pensá en los signos de esos dos números. Para que el producto de dos números te dé positivo, vos tenés números positivos o negativos. No hay mucha opción, ¿no? Miles de veces habrán hablado en la escuela secundaria. A ver, más por más por menos por más, menos por menos. Más por más, ¿cuánto da? Más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Entonces tengo productos de expresiones que necesito que sean mayores o iguales que 0. O sea, necesito que el resultado sea este. Quiere decir entonces que tuvo que haber venido de productos de dos números mayores o iguales que 0 o productos de dos números que hayan sido menores o iguales que 0. Los dos tienen que tener el mismo signo. Entonces aparece esta necesidad de separar la resolución en dos mundos distintos. O los dos son positivos o los dos son negativos. Y cuando uno lo pone en un sistema es porque está pidiendo que las dos cosas se den a la vez. Simultáneamente tiene que pasar esto o simultáneamente tiene que pasar eso. ¿Qué hubiese pasado si, teniendo toda esta información, cuál hubiese sido mi respuesta si hubiese querido buscar aquellos valores de X en los cuales toda esta expresión resultaba menor o igual que 0? Menor o igual que 0. Ibas a tener que buscar signos distintos. Bien. Y te ibas a dar cuenta que iba a tener que ver justamente con aquellos números que acá fueron excluidos. Desde -2 hasta 1. Acá justamente son los excluidos, ellos no están.
Pero eso, bueno, hubiese sido otra historia. Otro ejercicio, otra ley, vaya a saber qué. En esta instancia yo me encuentro siempre con la incógnita de el que hizo el curso de ingreso. Yo sé que son pocos los que hicieron el curso de ingreso. El que hizo el curso de ingreso o la que hizo el curso de ingreso, ¿vio estas cosas? No. ¿De los que hicimos el curso de ingreso? De los que hicieron el curso de ingreso. Sí. Ah, mira la Ale. Perdón, Sí. no entendí, no escuché, ¿cómo? Eso lo vi. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No escuché, ¿cómo? En el curso de ingreso, los que hicieron el curso de ingreso, este tipo de desigualdades, Sí, ¿trabajaron? lo vimos y creo que había un ejercicio parecido en la evaluación esa. En la evaluación. Bueno, si lo hicieron, y no todos en este momento se están acordando de que lo hicieron, vayan al material y fíjense. Porque este tipo de situaciones, para nosotros en cálculo 1, son como sumar 1 más 1. O sea, aparecen todo el tiempo. No sea cosa que un concepto de cálculo 1 no se entienda porque no supe resolver una inecuación como esta. Entonces tratemos de volver a la base del ingreso y hacer el repaso, que es un poco lo que les dijimos el martes, ¿no es cierto? No es nuevo lo que yo ahora les estoy diciendo. Bueno, vamos a hacer el corte.